El tema de la escatología, como he mencionado, el tema de la escatología tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de las últimas cosas. Este es un tema vital, un tema importantísimo dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Hace 2 semanas estuvimos hablando del primer punto de la escatología. Normalmente, cuando hablamos de la escatología, no sé exactamente por qué, la idea que tenemos solamente es hablar de lo que es la segunda venida de Cristo, y de los últimos tiempos, cuando realmente la escatología no es solamente la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, el anticristo, el 666, etcétera, etcétera. No solamente es eso, la escatología aborda una serie de temas importantes. El primer tema que debe de abordar la escatología es nuestro destino. Eso es porque tiene que ver con las cosas eternas, con lo que va a ocurrir en el futuro, con nuestras vidas. Y estuvimos hablando acerca de la muerte, si recordáis. Y estuvimos viendo que la muerte es inevitable, que la muerte es para todo el mundo, incluidos los creyentes, y vimos que la muerte es una cita que tenemos de forma universal. La muerte es muy democrática, todo el mundo tiene que morir. Y estuvimos hablando de lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte y la perspectiva del cristiano frente a la muerte. Eso es parte de los domingos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de una pregunta que es importantísima que nos hagamos. Primero vimos la muerte y después vimos acerca de la inmortalidad. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna? Si es que hay vida eterna. ¿Dónde vamos a estar después de morir? Y estuvimos hablando sobre eso, sobre la inmortalidad, sobre la vida. Y vimos que la Biblia nos enseña 2 destinos. El primer destino que nos enseña la Biblia es el cielo. El segundo destino que nos enseña la Biblia, o viceversa, de igual orden, es el infierno. Y estuvimos hablando que la Biblia no solamente nos enseña 2 destinos en la vida después de la muerte, sino que la Biblia también nos enseña que esos 2 destinos serán eternos. Es decir, el infierno será eterno y el cielo también será eterno. Hoy, y durante 2 o 3 domingos, porque me parece que es interesante, muy importante en los tiempos que vimos, hoy voy a compartir con vosotros, y como digo, en un par de domingos más, acerca del infierno. Este es un tema que realmente llama mucho la atención y es un tema que tengo que confesar, hermano, que durante siglos, una de las partes que se predicaba más en las iglesias era precisamente acerca del infierno. Gracias, Pablo. Cuando vamos a la historia de la iglesia y vemos a los grandes predicadores de la iglesia y a los grandes misioneros, vemos que uno de sus temas que se predicaba era sobre el infierno. Tengo que confesar, tengo que decir que a veces con mucha escabrosidad, a veces con figuras muy potentes, muy fuertes, como dando miedo, ¿no? A veces se ha usado el infierno solamente para dar miedo y para producir una cierta forma de estar en la gente para que acuden a Cristo. No siempre ha sido así. Ha habido predicaciones del infierno a lo largo de la historia muy bíblicas, como debe ser. Pero lo que quiero decir es que durante muchos siglos el infierno ha sido una parte normal de la predicación. En los últimos años hemos llegado a la otra parte. Como somos así, nos vamos de un punto a otra punta, pues en los últimos años, porque cuando digo los últimos años, me refiero al último siglo y medio, el infierno ha dejado de brillar la predicación, no se predica sobre el infierno. Si antes se predicaba mucho sobre el infierno, hoy en día prácticamente muy poca gente predica sobre el infierno. Y no solamente en la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica se predica hoy en día poco también acerca del infierno. Es un tema desagradable, vamos a decirlo totalmente. Es un tema desagradable, es un tema que no gusta, Nos gusta que nos prediquen del cielo, nos gusta que nos prediquen de la oración, nos gusta que nos prediquen, pero del infierno es un tema escabroso, un tema que realmente nos pone un poquito los pelos de punta, ¿no? Sobre ese tema. Y preferimos pasar de puntilla o simplemente no tocarlo. No es un tema agradable, efectivamente. Ahora, déjame decirte, para bien o para mal, la Biblia sí enseña acerca del infierno. En la Biblia sí enseña acerca del infierno. Y lo mismo que enseña acerca del cielo, también enseña acerca del infierno. Y es un tema que, por supuesto, se debe de tocar, igual que se debe tocar cualquier doctrina, cualquier enseñanza que aparezca en la Escritura. Ahora déjame decirte
algunas cosas que para introducir, ya digo, vamos a estar durante 2 o 3 semanas sobre este tema, pero déjame decirte algunas cosas que creo que es importante para introducir bien y entendamos bien esta doctrina. Lo primero que quiero decirte es que la Biblia es un libro en el que Dios se ha revelado. La Biblia es un libro en el que Dios se ha revelado. Ahora bien, déjame decirte también que Dios se ha revelado en la Biblia, pero no se ha revelado completamente. Hay una parte de la revelación de Dios. O sea, yo no sé exactamente lo que... Pero la revelación de Dios, Dios no nos ha dicho todo. Él ha revelado lo que ha querido para nosotros. Hay un texto bíblico, hay 2 que te quiero citar. Uno es en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y hay otro texto en Juan 21, versículo 25, que dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieron una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Fijaros que tanto Moisés en Deuteronomio como Juan, cuando escribe el Evangelio, nos está diciendo 2 cosas, una cosa importante. Y la cosa importante es que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, que es imposible que podamos entenderlo todo. El mundo, el universo, la creación, el plan de Dios, la soberanía de Dios, la trascendencia de Dios, es imposible que podamos entenderlo todo. Hay cosas que jamás llegaremos simplemente porque Dios es infinito. Nosotros no somos infinitos, somos finitos. Nuestra capacidad de entendimiento no es la de Dios. Y Dios nos ha revelado aquello que ha querido revelar, aquello que Él era importante para nosotros. Igual que cuando el autor de Juan dice lo mismo acerca de Jesús. Nosotros tenemos de Jesús 4 evangelios, hermano. Aparte de las cartas, aparte de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, hay 4 evangelios. Y dice el autor, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir acerca de Jesús. Es decir, tenemos una referencia de Jesús. Tenemos 4 retratos de Jesús. Pero esos 4 retratos de Jesús que aparecen en los evangelios es una mínima parte de lo que hizo Jesús. Es una mínima parte de la enseñanza, del andar, de los hechos, de los milagros, de las palabras, de los sermones que hizo Jesús. Una mínima parte de lo que él hizo. Pero Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber sobre la vida eterna, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la Trinidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que tenemos claro es que la Biblia es un libro en el que Dios se ha revelado, y también se ha revelado, nos ha enseñado lo que Él quiere que sepamos acerca del infierno. ¿Tú crees que la Biblia ha revelado todo lo que hay en el cielo, todo lo que significa el cielo? No. En comparación con otras doctrinas, el cielo se toca muy poco, en comparación, por ejemplo, con la doctrina de la justificación, o la redención, o la misma inspiración de la Biblia. Sin embargo, la Biblia sí habla del cielo. ¿Es toda la revelación? No. Como decía el apóstol Pablo cuando estuvo en el tercer cielo, hay cosas inefables, hay cosas que él y había llegado y no sabía realmente, ¿no? Nosotros, Dios nos ha regalado parte del cielo, pero no entendemos, no sabemos todo acerca del cielo. Con el infierno pasa igual. Dios nos ha revelado una parte de lo que significa el infierno, pero no sabemos todo, realmente, toda la enseñanza acerca del infierno. La segunda cosa que te quiero decir es que la Biblia es un libro que tiene autoridad infalible. La Biblia es un libro que tiene autoridad infalible. Fijaros que en la misma Biblia, en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 18, dice: es imposible que Dios mienta. Tito también lo dice. En otras partes también se dice: Dios, es imposible que Dios mienta. Es decir, hermanos, que cuando Dios habla de una cosa, es porque es verdad. Cuando Dios habla de una cosa, tiene la absoluta veracidad de que Dios está hablando. Es una autoridad absoluta. Cuando habla del infierno, también tiene autoridad. Lo mismo que tiene autoridad para hablar de otras cosas, cuando la Biblia habla del infierno, también tiene la autoridad, porque la Biblia es un libro que tiene autoridad infalible. Déjame decirte que la Biblia tiene autoridad infalible, no hace falta que te lo diga, porque tú lo sabes, pero la autoridad que tiene la Biblia no es un libro de autoridad en historia, la Biblia no es un libro de autoridad en matemáticas, la Biblia no es un libro de autoridad en filosofía y letras. La Biblia es un libro de autoridad en lo que Dios se ha revelado, en las cosas espirituales, en lo que tiene que ver con la condición del hombre en su relación con Dios. Pero la Biblia no es un libro que nos vaya a hablar de, aunque las cosas que dice, por ejemplo,
de historia son verdad. Las cosas, por ejemplo, incluso de astronomía también son verdad. La Biblia nos dice en Isaías nos dice que la Tierra está sostenida en el espacio, ¿no? Y eso es verdad. La Tierra no hay nada que sostenga. Está en aquella época no sucedía absolutamente nada de eso. Sin embargo, la Biblia nos dice que la Tierra está sostenida, está ahí, redonda en el espacio, sostenida. Por lo tanto, la Biblia es un libro que tiene autoridad. Porque Dios no miente, y también tiene autoridad cuando nos habla acerca del infierno, igual que tiene autoridad cuando habla acerca del cielo. En tercer lugar, quiero decirte que Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús enseñó que para nosotros es lo máximo. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39 leemos: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y recordáis cuando está la tentación, cuando el diablo le está tentando y el diablo le está diciendo si hicieres esto, hicieres esto, y ¿cómo responde Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, la Biblia es una revelación por completa de Jesús, y Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios, y Jesús habló del infierno. Jesús habló del infierno. Déjame decirte que gran parte de la revelación que tenemos acerca del infierno proviene de la enseñanza de Jesús. Jesús habló mucho acerca del infierno. Y Él nos lo dice en la Escritura. Por lo tanto, fíjate que te estoy diciendo que la Biblia es un libro en el que Dios se ha revelado. Fíjate que te estoy diciendo que la Biblia es un libro que tiene autoridad. Fíjate que te estoy diciendo que Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, déjame decirte que la Biblia es completamente digna de confianza. La Biblia es completamente digna de confianza. Por lo tanto, cuando habla del infierno, como en todas las demás enseñanzas de la Biblia, tenemos que ver lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. En este punto quiero decirte también algo importante. A veces viene alguna persona, algún cristiano, algún creyente, que empieza a decir que ha viajado al infierno y cuenta las experiencias de que cómo ha estado en el infierno, lo que ha visto, etc. Después escriben libros sobre eso, y algunos también predican sobre su experiencia en el infierno. Eso ha pasado y seguirá pasando en todo momento. Déjame decirte que nosotros eso no tiene ninguna autoridad. La autoridad es la que emana de la Biblia. La autoridad es la que dice la palabra de Dios. Yo no sé si alguna persona ha estado en el infierno o no, me cuesta trabajo entenderlo. Yo creo que la Biblia no nos da pie para eso, pero no quiero entrar. Lo que sí tengo muy claro es que a mí esas experiencias son experiencias que están ahí, pero a mí realmente lo que me enseña no es si alguien ha dicho que ha bajado al infierno y ha visto y después ha escrito un libro. Como lo contrario, también hay experiencias de personas que han ido al cielo y después han escrito un libro o han hecho alguna película y tal. Nuestra autoridad viene de la Biblia, viene de la palabra de Dios, no de lo que algún hombre, alguna mujer pueda decir si ha estado en el infierno o no ha estado en el infierno. Eso para nosotros es lo más importante, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, y dicho esto, te he dicho que Dios se ha revelado en la Biblia, que la Biblia tiene autoridad, que la Biblia es la palabra de Dios y que es digna de toda confianza. Y ahora te voy a citar unas palabras de un autor, de John Blanchard, inglés, que dice esto, y me parece muy interesante. Dice: Dios no nos ha dicho todo, sí que nos ha dicho lo suficiente. Puede que la Biblia no nos dé toda la información que queremos, puede que la Biblia no nos dé toda la información que queremos saber, pero sí que nos dice todo lo que necesitamos saber. Pero sí todo lo que necesitamos saber, que es lo que he dicho yo al principio. Dicho esto, déjame que te diga alguna cosa un poquito más acerca de este tema. En primer lugar, decirte que como cristianos nacidos de nuevo tenemos que acercarnos a esta enseñanza con lágrimas en el corazón. No me cabe en la cabeza que un creyente está hablando con una persona incrédula y le diga: y si tú te mueres, te vas al infierno. No me cabe en la cabeza. No entiendo que pueda haber personas que se rían o se burlen de otras personas que son incrédulos, que no creen, o son ateos, o son agnósticos, o son de otra religión, y digan: si tú te mueres, vas al infierno. Y se ríen. No me cabe, no me entra que eso pueda pasar. No sé si alguna vez he contado
esa anécdota de una iglesia que no tenía pastor y estaba buscando un pastor. El pastor se jubiló y estaban buscando un pastor e invitaron a un predicador. Y el predicador predicó sobre el infierno. Y a los 2 o 3 domingos vino otro predicador, invitaron a un predicador y también predicó sobre el infierno. Y se reunió el consejo de diáconos, estaban reunidos y estaban hablando entre ellos qué les parecía a los dos predicadores, etc., ¿no? Y estaban hablando y al final el diácono de más edad, el más sabio entre ellos, le preguntaron, ¿tú qué piensas? Y este diácono, ya muchos años en el Señor, este diácono dijo, yo creo que el que vino el domingo pasado debe ser nuestro pastor. Y los demás le dijeron, ¿por qué? Si él ha predicado sobre el infierno. Y el que vino hace 2 domingos también predicó sobre el infierno. ¿Por qué? Y ese diácono dijo, porque este último, cuando estuvo predicando sobre el infierno, estaba llorando. Estaba llorando. El otro predicó muy bien, pero este predicó con dolor por las almas que iban a ir al infierno. Como cristianos nacidos nuevos, tenemos que acercarnos a este tema con lágrimas en el corazón, hermanos. Con lágrimas en el corazón. No con burlas, sino con lágrimas, porque va a haber mucha gente que no van a estar con el Señor en el cielo. En segundo lugar, como cristianos nacidos nuevos, tenemos que acercarnos a esta enseñanza agradecidos por la obra de Cristo en la cruz. Agradecidos, hermanos, porque tú y yo no vamos a estar en el infierno. Aquellos que hemos creído en Cristo no estaremos en el infierno. Yo no sé tu corazón, yo no sé lo que tú puedas pensar, pero para mí esto es tremendo. Yo no puedo entrar en todas las cuestiones, no sé todas las cuestiones, no sé todas las preguntas, ni mucho menos sé todas las respuestas. Pero sí sé una cosa, y es que Jesús vino a la cruz a morir por mí. Y me quitó del castigo eterno. Me quitó del castigo, y hay un montón de textos que nos hablan sobre eso. Nos quitó del castigo, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no voy a ir al infierno por mis buenas obras, yo no voy a ir al infierno porque soy mejor que nadie, yo no voy a ir al infierno porque soy pastor, yo no voy a ir al infierno porque intento ser... No, yo no voy al infierno por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, porque Cristo murió en mi lugar. Por lo tanto, cuando yo me acerco a esta enseñanza, y cualquiera de nosotros tenemos que acercarnos con un inmenso sentido de gratitud, de alabanza, porque Dios, en su misericordia, nos ha librado a cada uno de los que estamos aquí del infierno. En tercer lugar, como cristianos nacidos de nuevo, tenemos que acercarnos a ese tema con el deseo renovado de predicar el Evangelio. El deseo renovado de predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es un mandato. Es un mandato. A mí me sorprende mucho la cantidad de cristianos que nunca comparten el Evangelio. Me sorprende mucho la cantidad de personas que nunca hablan de Cristo. Me sorprende mucho la vergüenza, el miedo, la cortedad, la timidez que muchos cristianos tienen para no compartir el Evangelio. Tú y yo estamos aquí, entre otras cosas, para, por supuesto, adorar al Señor, que es lo más importante, darle la gloria a Dios, que es lo más importante, pero estamos aquí porque el Señor nos ha dicho ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y uno de los argumentos, quizás no es el mejor, quizás no es el más importante, quizás no, pero uno de los argumentos que deben de tocarnos, de hacernos vibrar, es que si no predicamos el Evangelio, si la gente no acepta a Cristo, si la gente no tiene a Cristo, la vida eterna estará sin Cristo. Estará sin Cristo. Y da igual el concepto que tengamos del infierno. La vida eterna estará sin Cristo. Y para mí eso ya es el infierno. Por lo tanto, creo que este es un motivo suficiente. También el tema del infierno es un tema suficiente para que prediquemos el Evangelio. Para que compartamos. Yo prefiero que la gente tenga miedo y se arrepientan a que no tengan miedo y no se arrepientan. Creo que la gente debe de pensar también en su vida eterna, en lo que va a ocurrir después de la muerte. Por lo tanto, creo que es importante también que cuando hablamos de este tema, pensemos también en nuestra responsabilidad para compartir el Evangelio. Como cristianos nacidos de nuevo, esta enseñanza tenemos que tenerla con lágrimas en el corazón. En segundo lugar, tenemos que estar agradecidos por la obra de Cristo en la cruz, porque tú y yo somos salvos. En tercer lugar, este es un acicate, un argumento importantísimo para predicar a los incrédulos. Y ahora, déjame decirte a nivel personal, a nivel de Pedro Adorno Payares,
Déjame decirte que a mí esta doctrina no me gusta. Supongo que a ti tampoco. Esta doctrina, si hay alguna persona que le guste la doctrina del infierno, yo creo que tiene que ir a un psicólogo. No es normal. No es normal. Yo creo que a ninguna persona con 2 dedos de cordura le gusta la doctrina, ni a los creyentes, le gusta la doctrina del infierno. Durante mucho tiempo yo he estudiado ese tema. Como pastor me he visto obligado a estudiar este tema en ocasiones. Tengo que decirlo que ha habido momentos y momentos, lo digo con toda sinceridad. Ha habido momentos en mi vida en el que he dicho, esto es imposible. Dios es un Dios de amor. No es posible que exista el infierno. A veces me he inclinado, que lo compartiré seguramente el domingo que viene, no, el domingo que viene, pero me he inclinado a la doctrina de la aniquilación. La doctrina de la aniquilación es aquella que pues, los testigos de Jehová lo enseñan, los adventistas del séptimo día lo enseñan, ciertos grupos cristianos últimamente también lo enseñan, y es que al final morimos todos y desaparecemos menos los que están en el cielo. Pero ninguno va a ir al infierno, sino somos aniquilados, desaparecemos por completo. A veces me he sentido guiado por me ha atraído esa idea, pues, en mi pensamiento humano, decir, la gente va a estar en el infierno por toda la eternidad, como que no, ¿no? Y lo digo con franqueza. Ahora bien, tengo que reconocer que cuando tú te sientas tranquilamente a leer la Biblia, cuando tú te sientas tranquilamente a estudiar ese tema del infierno, inevitablemente tienes que llegar a la conclusión, te guste más o te guste menos, de que por lo menos la Biblia lo enseña mucho. Y tienes que llegar a la conclusión de que cuando la Biblia lo enseña es por algo. Yo no estoy aquí para predicar mi fe, yo no estoy aquí para predicar lo que yo pienso, yo no estoy aquí para predicar mi opinión. Yo estoy aquí para predicar todo el consejo de Dios, para predicar la palabra de Dios. Y durante mucho tiempo en mi mente decía, mi corazón decía, el infierno no existe. Pero mi mente decía, sí existe. Por un tiempo decía, mi corazón, es imposible, pero mi mente me dice, sí. Y ahí estoy, porque no puedo, cualquiera que lea la Biblia no puede ocultar la cantidad de veces que la Biblia nos habla acerca del infierno. No es importante lo que yo piense, ni siquiera tú. Lo importante es lo que Dios nos dice. Y estamos aquí para enseñar, para predicar, para hablar de lo que Dios nos dice, no de lo que yo creo. Yo puedo creer un montón de cosas, pero aquí lo importante es lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, la Biblia nos dice con toda su autoridad, por eso he dicho esa introducción a la Biblia, con toda su autoridad, la Biblia nos habla acerca del infierno. Ahora, siguiendo con esta introducción al infierno, déjame decirte algunas objeciones que hay con respecto a esta enseñanza. Una de las objeciones que hay con respecto al tema del infierno es que un pecado que se comete en un instante no debe ser castigado por toda la eternidad. Un pecado que se comete en un instante, o 2 o 3, no deben ser castigados por toda la eternidad. Ahora, esto desde un punto de vista humano, este razonamiento tiene su lógica, evidentemente. Pero déjame decirte que la Biblia enseña que Dios no es que castigue la gravedad del pecado. Dios no castiga la gravedad del pecado, sino la falta de arrepentimiento, que es muy diferente. Dios no castiga la gravedad del pecado. Si Dios castigase la gravedad del pecado, tú y yo también iríamos al infierno. Lo que Dios castiga es la falta de arrepentimiento. Nadie va a ir al infierno por su pecado. La gente va a ir al infierno por un corazón endurecido que no se ha arrepentido de sus pecados. Jesús vino a predicar el Evangelio, y en ese mensaje del Evangelio él dijo, arrepentíos. Cuando Juan el Bautista hace su aparición en las calles de Judea y forma su grupo de discípulos, Juan el Bautista decía exactamente lo mismo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús, después del bautismo en el Jordán, aparece la Trinidad, Jesús empieza su ministerio y empieza exactamente igual, arrepentíos. La Biblia nos habla muchísimo acerca del arrepentimiento. Es decir, aquellos que dicen que no podemos ir al cielo, al infierno, porque sería realmente tremendo que por un pecado, por un momento, por una situación, estemos sufriendo toda la eternidad, se nos olvida que no es por el pecado,
Se nos olvida que no es por el pecado, se nos olvida, es que no nos arrepentimos. No nos arrepentimos. Y sabéis una cosa, hermano, yo creo que tú podrás verlo también con tu propia vida. Una de las cosas que ocurren es que tú compartes el Evangelio a las personas y no sé si tú has caído que en muchas ocasiones esa persona con el tiempo cada vez se endurece más. Cada vez se endurece más. Cada vez se endurece más. Pablo nos habla eso en el capítulo 1 de Romanos. Y es como si el Señor los dejara, porque ya los tiene, permíteme esta expresión, los tiene como si ya por imposible, ¿no? El hombre llega un momento que, al igual que Faraón, se endurece de tal forma, esa cosa que pasa que no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo. Y pecamos contra el Espíritu Santo. Y es un pecado imperdonable. No porque haya un pecado imperdonable, sino porque endurecemos de tal forma que no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, es verdad, dices tú, desde un punto de vista humano, por un instante, por un momento, unos cuantos pecados, no, es que la persona se va endureciendo y nadie vaya al cielo, al infierno por su pecado, sino porque no se arrepiente de su pecado, que es muy diferente. En segundo lugar, hay gente que dice que Dios es padre, y un padre, por muy mal que su hijo se porte, no lo castiga para siempre. Y otra vez, desde un punto humano, es un buen razonamiento. Un padre, por muy mal que su hijo se porte, no lo castiga para siempre. Ahora, déjame decirte que la Biblia solo dice que Dios es padre de los que han creído en Él. Partimos de esa base. Dios es padre solamente de los que han creído en Él, de los que han nacido de nuevo. Lo otro, aquellos que piensan que Dios es padre de todo, es la doctrina del universalismo. Es decir, esa es la doctrina de la Iglesia Católica. También es otra doctrina de otros grupos también, de que todo el mundo se salva. De que todo el mundo se salva. Esto es como muchas veces vamos a las misas católicas, está ahí el difunto, es nuestro hermano y tal, y esa persona no ha sido la persona más atea del mundo, ¿no? Esa idea del universalismo es lo que mucha gente piensa hoy en día, que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso, La Biblia no enseña eso en ningún momento. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, un texto que todos conocéis: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Yo recuerdo todavía, mira que han pasado años, yo recuerdo todavía, cuando yo empecé a leer la Biblia después de convertirme, cuando yo empecé a leer la Biblia, y yo diga este versículo, yo abrí mis ojos como platos, y yo dije, me han engañado durante mucho tiempo, me han engañado. Yo pensaba que todo el mundo era hijo de Dios, y la Biblia dice no, y no solamente aquí, en otras partes también. Solamente los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre con los hijos de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Por lo tanto, hermano, para los hijos de Dios no hay ninguna condenación. No hay ninguna. Eso es lo que dice la Biblia. Para los hijos de Dios no hay ninguna condenación. Y la Biblia, dentro de la claridad con la que habla, la Biblia dice que los impíos, los que no creen en Cristo, en realidad son hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Dice en Juan 8:44, y lo dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, Dios es padre, es verdad. Y como dice, un padre, por muy mal que se porte su hijo, no lo castiga para siempre. Pero Dios, a nosotros, a los hijos, no nos castiga. Nos va a dar un premio, que es la eternidad con Él. Y no tenemos ninguna condenación. Los incrédulos, no. Porque además los incrédulos, nos dice Jesús, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hay una inclinación al mal. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los malos se juntan entre ellos? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay gente que se buscan entre ellos? Entre comillas, los buenos se juntan entre ellos y los malos se juntan entre ellos. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Pues porque tenemos una inclinación al mal. Y los que tienen esa inclinación al mal se juntan entre ellos porque es inevitable. Tienen que encontrar un alma gemela para vivir y hacer exactamente
lo que es el mal. Por lo tanto, este es otro argumento que la Biblia nos dice que los hijos de Dios efectivamente no estaremos en el infierno, estaremos con Él, con el Señor en el cielo por toda la eternidad. Otro argumento es que algunos dicen que aún la justicia más severa debe ir acompañada de alguna misericordia, pero en el infierno no hay misericordia. Y también llevan razón. La justicia debe ir acompañada, este mundo debe ir acompañada de misericordia, efectivamente. Aquí tenemos dos abogados, dos futuras abogadas, y posiblemente ellas estarán o estudiarán que en la justicia, en la ley, siempre tiene que haber un componente de misericordia. Totalmente, es así. Pero en el infierno no hay misericordia. En el infierno, según lo que encontramos en la Biblia, no hay ningún tipo de misericordia. Desde un punto de vista humano, claro que tiene que haber misericordia. Tiene que haber misericordia fundamentalmente por dos cosas. La primera es que los jueces humanos no pueden ver lo que hay en el corazón del hombre. Por muy preparado que esté un juez, un abogado, un fiscal, por muy preparado que esté esa persona, es imposible que podamos llegar a conocer la persona por dentro. Es imposible que podamos llegar a conocer realmente lo que ese corazón piensa, lo que ese corazón tiene. Pero Dios sí lo ve. Dios sí ve. Y Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre a diferencia de los jueces. Dios conoce la gravedad del pecado. Dios conoce la intencionalidad del pecado. Y Dios conoce el grado del pecado. El ser humano no. Los jueces no. Dios sí. Hay una película que a mi mujer le encanta. Le encanta. No sé si es por el actor principal, Richard Gere, su pelo blanco, un hombre atractivo. No sé por qué se fija en él cuando yo estoy a su lado, pero hay una película que a ella le encanta, que es las dos caras de la verdad. No sé si lo habéis visto. Las dos caras de verdad. En las dos caras de verdad, Richard Gere hace el papel de un fiscal, de un abogado defensor. Y se encuentra con alguien que es un hombre que ha sido acusado de matar a un cardenal. Y de ahí va la película. Y en la película se va viendo cómo este hombre, este muchacho, y no quiero hacer un adelanto, pero ahora la película lleva años, este hombre, al final, todas las pruebas parecen que es inocente, se le acusa de haber matado al cardenal. Al final, todas las pruebas parecen que es inocente y el propio abogado Richard Gere cree en su inocencia, cree absolutamente en su inocencia. Y sale el juicio, tal y tal y tal. A mí me encanta la película de juicio, igual que a ella. Y al final lo declara inocente. Y Richard Gere está súper contento porque ha librado a una persona de la pena de muerte, ¿no? Y cuando ya termina la película, pues ya está a punto de terminar, que ya nos vamos a casa todos, ya estamos, vamos a apagar la tele y estamos todos muy contentos porque a un culpable, a un inocente, podía haber ido a la muerte. Al final se nota, se ve que efectivamente él había matado a este cardenal. Lo había matado. Y Richard Gere, el abogado que creía firmemente en su inocencia, se queda con la boca abierta y se queda diciendo, ¿pero qué he hecho? ¿No? Pues esto es lo que pasa con el ser humano. Esto es lo que pasa con el corazón del ser humano. Que no vemos la intencionalidad. Se nos puede engañar muy fácilmente. Se nos puede dar una farsa, un argumento, pero no vemos la intencionalidad. Dios sí lo ve. A Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Por lo tanto, ¿tenemos que tener misericordia? Sí, tenemos que en este mundo, pero Dios ya sabe lo que hay en el corazón del ser humano y a Él no se le puede engañar. Un segundo motivo, porque sobre el tema de la misericordia, hay gente que piensa que se tiene que tener misericordia porque se busca el bien del delincuente. Es decir, las leyes están para recuperar al delincuente, y eso es así. Las leyes están para recuperar al delincuente. Las leyes, desgraciadamente, en el sistema penal que tenemos, no solamente en España, sino en muchas partes, hoy en día se ha quitado esa idea de que al delincuente se le va a buscar, se le va a restaurar para volver a la sociedad como alguien nuevo, ¿no? Hoy en día al delincuente se le mete a las cárceles, están en la cárcel, hacinados en las cárceles, y es verdad que hay muchos que en la cárcel sacan el carnet de conducir, estudian una carrera, eso es cierto, pero hay muchísimas personas más que en las cárceles se embrutecen más, se endurecen más, y cuando salen de la cárcel siguen siendo delincuentes.
Pero la Biblia nos dice que Dios sabe realmente lo que es el corazón del ser humano y sabe que en realidad somos incapaces de arrepentirnos. Somos incapaces de arrepentirnos. Es imposible para los condenados al infierno, imposible que se arrepientan. No lo digo yo, mira, dice Lucas capítulo 16, versículo 27 al 31, ¿sabéis la historia del rico y Lázaro? Que ya veremos en su momento, también veremos más esta porción de la palabra. Pero ahora déjame solamente darte un adelanto de esta palabra, de este texto tan claro sobre, independientemente que creamos que es una parábola o que es una enseñanza de Jesús, que no es una parábola, independientemente de lo que creamos, mira lo que dice el versículo 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, Jesús está diciendo, no, hay un momento en que no habrá oportunidad. Hay un momento en que no podrá haber misericordia porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Una cosa es que yo tenga dolor por el castigo que me van a dar, que no tengo arrepentimiento, sino que tengo miedo al castigo, y otra cosa es arrepentirme de lo que yo he hecho. Y en este texto que hemos leído, este hombre que está en el infierno, este hombre le está diciendo a Abraham, dice, vengan ellos, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a donde yo estoy. Tengo 5, Señor, Abraham, revélate a ellos, dile algo, coméntale, manifiéstate, aparece a ellos. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés, si no oyen a los profetas, tampoco se van a persuadir, a arrepentir, aunque alguno de los muertos se levante. Y él está diciendo, si aparece alguno, si se predica a mis hermanos se van a arrepentir, no van a venir al sitio que yo estoy. Y ahora dice, no. Ya se ha predicado, ya se ha dicho, ya se ha anunciado, ya Moisés lo dijo, los profetas lo han dicho, ha habido gente, y la gente sigue endureciéndose. La gente sigue endureciendo el corazón. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no es que no haya misericordia, es que es imposible que la gente se arrepiente. Algunos piensan de verdad, honestamente, de verdad que el diablo se va a arrepentir alguna vez. Algunos piensan honestamente, de verdad, que los ángeles caídos se van a arrepentir alguna vez. Yo estoy convencido, por el conocimiento que yo tengo de Dios, yo estoy convencido que si el diablo se arrepentiera de sus pecados, Dios los ama. Estoy convencido de ello. Estoy convencido que si un terrorista, un hombre tan malo como Hitler, como Stalin, como Lenin, como Mao Zedong, como tantos otros, son capaces de arrepentirse, yo estoy convencido que Dios los perdona. Pero no nos arrepentimos. No nos arrepentimos. El corazón cada vez más bruto, nos endurecemos más y cada vez vamos a peores. Esto es lo que está diciendo en este texto. Aunque se den oportunidades, aunque alguien venga de los muertos venga, la gente no se va a arrepentir. Ya llega un momento en que la gente realmente no quiere conocer al Señor. Y un penúltimo argumento, te he dicho que es importante que entendamos que un pecado que se comete, dicen algunos en un instante, no debe ser castigado por toda la eternidad. Te da algún argumento. Hay gente que dice que Dios es Padre, y un padre, por muy mal que su hijo se porte, no lo castiga para siempre, y te da otro argumento. Te he dicho también que hay gente que dice que la justicia más severa debe ir acompañada de la misericordia, y te da también algunos argumentos, porque en el infierno no hay misericordia. Y déjame decirte que hay también otro argumento que también tiene que ver mucho con gente en la iglesia. Y ese argumento, que muchos dicen
muchos enseñan que la predicación sobre el infierno es tan repelente, tan bruta, digamos, tan salvaje, es tan mala, que es un obstáculo para la predicación del Evangelio. Es más fácil predicar acerca del amor de Dios, es más fácil predicar acerca del cielo que predicar acerca del infierno. Y este argumento es un argumento que en realidad encierra una pequeña trampa, porque déjame decirte que si esta enseñanza está en la Escritura y Jesús la enseñó, nosotros, nos guste más, nos guste menos, tenemos también que enseñarla, tenemos que predicarla también. Y debe ser enseñada, no solamente debe ser enseñada, es que puede ser enseñada, debe ser enseñada porque la palabra de Dios nos la enseña. No hay doctrinas de primera y de segunda, no hay doctrinas que sean más importantes y doctrinas menos importantes. Todas las doctrinas que aparecen en la Biblia son importantes. Toda la palabra es inspirada por Dios, no lo olvides, toda. Alguna vez he contado también que un día estaba predicando en la Plaza Nueva, en Correos. Estaba predicando en Correos, en la Avenida de la Constitución, y prediqué, estábamos en un grupo de jóvenes y estaba predicando, y cuando terminó la reunión se me acercó una pareja de novios. Se me acercó una pareja y la pareja de novios me dice: me ha gustado mucho la predicación, o sea, lo que habéis compartido, me ha gustado mucho, pero has dicho una cosa que sería mejor que no dijera. Y yo dije: ¿qué? Y dice, no recuerdo si fue el novio o la novia, dice: ¿qué has hablado del pecado? ¿Has hablado del pecado? No menciones el pecado. Si el pecado es de otra época, el pecado era de Armenia, el pecado es de los padres de la historia y del padre de la iglesia. No hables del pecado. Pues con el infierno pasa igual. Hay gente que dice: no hables del infierno. Si lo importante es alcanzar, es que la gente crea en Cristo. Ya habrá tiempo después de hablar del infierno, pero tengo que decir que la Biblia no me da a mí esa autoridad. La Biblia nos dice que tenemos que predicar también y tenemos que hablar también del infierno, porque eso es doctrina que aparece en ella. Evidentemente no vamos a hablar del infierno, como he dicho antes, riéndonos, ¿no? Tenemos que hablar del infierno con dolor, pero es una doctrina que está ahí. No hay doctrinas de primera y no hay doctrinas de segunda. Es la revelación de la palabra de Dios. Y termino con esta última objeción. Y esa última objeción es: Dios es un Dios de amor, por tanto no puede permitir el infierno. Mi corazón me dice que sí, mi mente me dice que no. Yo desearía, ¿sabéis? A mí me encantaría, de verdad, hermano, me encantaría que yo muera, me encantaría ir al cielo, hablar con Dios y decirle: Dios, ¿existe el infierno? Y Dios me diga: no, el infierno no existe, solamente está el cielo, y aquí estáis vosotros. Incluso me gustaría que Dios dijera: todos, yo voto por todos, no solamente por la Evangelio, yo voto por todos, y que el cielo estuviera lleno de almas. Me encantaría que todo el mundo sea salvo, me encantaría que yo esté equivocado, me encantaría que no hubiera, ahí sí que no voy a meterme, me encantaría que no hubiera infierno. Pero la Biblia nos dice que no solamente Dios es amor, la Biblia también nos dice que Dios es justo, y Dios no puede enseñar una cosa y hacer otra completamente diferente. Y si Dios enseña acerca del infierno, no puede hacer otra cosa completamente diferente. Ojalá nos lleve una sorpresa. Como he dicho, cuando vaya al cielo me dé cuenta de que no hay infierno. Ojalá. Porque solamente pensar en el infierno te produce un dolor tremendo. Pero la Biblia dice que Dios no solamente es amor, que es lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Venga, predicación de Dios de amor. Claro que sí. Es la doctrina más importante. De los atributos de Dios posiblemente el más hermoso y el que hay que hablar. Por amor vino Jesús a morir por nosotros, evidentemente. Pero la Biblia no solamente habla de que Dios es amor, la Biblia también habla de que Dios es justo. Y que Dios está airado con el impío todos los días. Airado, enfadado con el impío todos los días. La Biblia nos dice que Dios no puede convivir con el pecado, que Dios no puede convivir con la maldad, que Dios no puede convivir con el mal. Por lo tanto, no solamente es que Dios es amor, Dios es justo. Y déjame decirte
Yo puedo tener mis dudas acerca del infierno. Yo puedo tener una certeza o no acerca del infierno. Pero en una cosa tengo absolutamente claro, y eso es que Dios es tan justo, que no va a ocurrir algo que sea injusto. Dios es tan justo que no va a pasar nada que sea completamente injusto. Nadie va a ir al infierno por ser justo. Nadie le va a pasar cosas por ser al revés. Yo confío tanto en lo que Dios dice, en cómo es Dios, en ese Dios que aparece en la Biblia, que no puedo entender que Dios diga, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo. Y que Dios se complazca en el infierno, ese Dios no aparece. Dios es justo. Dios es justo. Y los que vayan al infierno no será porque Dios es, sino porque Dios ha hecho, permíteme esta expresión, Dios ha hecho lo imposible para que la persona pueda conocerlo. Pero llega un momento en que esa persona está tan endurecida que no quiere conocerlo. Y Dios dice, te dejo, porque no quieres. Y Dios está tan endurecido que no quieres. Nadie va a ir al infierno porque Dios es un Dios caprichoso. Dios siempre es un Dios de amor. Y también es un Dios justo. La semana que viene, para la otra, continuaré hablando sobre el tema del infierno. En este momento, yo creo que lo que nos debe de ayudar a entender es orar, dar gracias al Señor, porque no estaremos ahí, y estudiar también nosotros. Podemos aprovechar en esta semana, ver lo que la Biblia nos enseña acerca de ese tema, y con temor y temblor acercarnos a esto, a esta doctrina, y dar gracias al Señor, porque tú y yo, lo que hemos querido, no estaremos ahí, sino estaremos en la misma presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en el cielo. Y cuando estamos en la ausencia de Dios, estamos en el cielo. Que Dios nos ayude a entenderlo y que Dios nos ayude a tener corazón misericordioso también, y a dar gracias porque tenemos la vida eterna en el cielo. Amén.